Un policía racista creyó darle una lección a una mujer negra que no le dejaba colarse en la gasolinera. Creyó que un puñetazo en la mandíbula la pondría en su lugar. Una rápida y brutal demostración de su autoridad en un pueblo que siempre lo había apoyado. Lo que no sabía, lo que no podía comprender, era que no solo estaba atacando a un ciudadano. Estaba preparando una trampa federal magistralmente preparada. Y ese puñetazo fue la chispa que él mismo acababa de encender en un polvorín diseñado para reducir a cenizas a todo su departamento corrupto. ¿Desde dónde lo ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si crees que nadie está por encima de la ley y que la verdadera justicia requiere valentía e inteligencia, dale me gusta a este video y suscríbete. No te pierdas lo que sucederá a continuación. El aire en Oak Haven, Georgia, era denso, suficiente para beber. Era un cóctel de humedad, agujas de pino y un resentimiento latente que se aferraba al pueblo como la niebla matutina en las tierras bajas. Para la agente especial Maya Carter, del FBI, era el aire que había estado respirando durante 6 largas semanas. Sabía a corrupción, sentada en su sedán común y corriente, un Camry 212 con la pintura transparente descolorida. Observaba cómo la aguja del indicador de gasolina se hundía precariamente en rojo. Había llegado la hora. La gasolinera BP, a las afueras del pueblo, estaba bañada por el intenso y vibrante resplandor de las luces fluorescentes. Era el único establecimiento abierto las 24 horas en 30 metros a la redonda. Un faro solitario en la oscuridad del bosque. Maya sabía por su vigilancia que esta era una parada habitual de los agentes del Departamento de Policía de Oak Haven en el turno de noche. En concreto, era uno de los favoritos del agente Rick Miller. Miller era más que un policía. Era una caricatura andante y parlante de todo lo malo del departamento. Su expediente, meticulosamente compilado por Maya y su equipo en Cuántico, era una letanía de quejas por uso excesivo de la fuerza, acusaciones de discriminación racial y revisiones internas milagrosamente desestimadas. Era un abusador con una placa protegida por un sistema que premiaba a los de su clase. Maya había concluido que él también era la clave para esta operación. Se detuvo en el surtidor número 3, tomando deliberadamente el sitio más cercano a la entrada. Salió, con movimientos pausados, proyectando el aire cansado de una mujer que intenta llegar a casa después de un largo día. Vestía vaqueros desteñidos, una sencilla camiseta gris y zapatillas desgastadas. Era invisible. Solo una cara más en un pueblo lleno de ellos. Introdujo su tarjeta de débito en la máquina. La transacción era lentísima. De reojo, vio la patrulla blanca y negra encender sus faros, cortando la penumbra. Como predijo, Rick Miller estaba al volante. Salió contoneándose del coche, con la mano apoyada en su Glock enfundada, como si fuera una extensión permanente de su cadera. Era un hombre corpulento, con el uniforme ceñido al abdomen y los hombros. Tenía un rostro como un puño cerrado y unos ojitos suspicaces que escudriñaban la zona con aire de propietario. Vio a Maya en el surtidor y cambió de rumbo. Se dirigió directamente hacia el surtidor número 3. Aunque los surtidores 5 y 6 estaban completamente abiertos. «¡Buenas noches!», gruñó. Una palabra que parecía menos un saludo que una exigencia de atención. Maya lo miró, le dedicó un gesto firme y cortés, y se volvió hacia el surtidor, que seguía mostrándose autoritario. «¿Vas a tardar un rato, chica?», preguntó Miller con un tono áspero. La palabra chica estaba impregnada de condescendencia. Maya no se giró. «Solo estoy esperando la máquina», dijo con voz serena. «Hay otros surtidores disponibles». Este era el momento, el sutil desafío a su autoridad. Podía sentir su ego arder en el aire húmedo. «Quiero este surtidor», declaró, acercándose. El olor a café barato y cigarrillos rancios lo desprendía. «Entonces, ¿puedes darte prisa o seguir adelante? La máquina está procesando», repitió Maya con un poco más de firmeza esta vez. «Terminaré cuando termine». Mantenía la vista fija en la pantalla,
pero toda su atención estaba puesta en el hombre que estaba detrás de ella. Oyó su brusca inhalación. Era plenamente consciente de la diminuta cámara de alta definición oculta en el sencillo clip negro que le sujetaba el pelo. Su lente estaba perfectamente angulado. También era consciente de la cámara de seguridad en forma de cúpula, montada en el toldo de la estación. Su luz roja, fija y silenciosa era un testigo. «Tienes una bocazas, ¿verdad?». La voz de Miller bajó, amenazante. Estaba a centímetros de su espalda. La gente de por aquí sabe cómo mostrar un poco de respeto a las fuerzas del orden. Maya finalmente se giró para mirarlo. Su expresión era una máscara de desafío y cansancio. «Mostraré respeto cuando me lo gane. Agente, ahora mismo. Solo es un hombre intentando colarse». El aire crepitó. Por un momento, Miller pareció genuinamente atónito por su réplica. Su rostro, ya rubicundo, se oscureció hasta adquirir un intenso carmesí. Las venas de su grueso cuello se hincharon. «¿Te crees listo? ¿Crees que puedes venir a mi pueblo?». «Y no estoy en tu pueblo», dijo Maya con calma, interrumpiéndolo. «Solo intento cargar gasolina». Eso fue todo. El último empujón, su entrenamiento, su deber, su juramento, todo se desvaneció, consumido por una oleada de pura furia racista. Su mano, que había estado apoyada en su arma, salió disparada, no para agarrarla, no para arrestarla, sino para cerrarla en un puño. El puñetazo fue rápido y brutal. Le impactó en la mandíbula con un crujido agudo y espantoso. Un dolor blanco, ardiente y eléctrico, explotó detrás de su ojo. El mundo se inclinó. La luz fluorescente se convirtió en vetas. Sintió el sabor cobrizo de la sangre en la boca. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra el lateral del coche, con la cabeza zumbando. Miller estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad y con el pecho hinchado. La satisfacción en su rostro era absoluta. Vio lo que quería ver. Una mujer negra, aturdida y sangrando, fue devuelta a su lugar. No vio a la mujer que acababa de catalogar el ángulo exacto de su golpe, las palabras precisas que usó y la posición de las dos cámaras que habían capturado cada fotograma. No vio la mente tras los ojos doloridos, que ya estaba analizando los siguientes 10 pasos del plan. Mientras buscaba a sus esposas, su voz resumaba una falsa justificación oficial. «Está arrestado por agredir a un oficial». Un solo pensamiento frío resonó en el silencio aullante de la mente de Maya. «Te tengo». El viaje al departamento de policía de Oak Haven fue un ejemplo de tiranía mezquina. Miller conducía con una mano y la otra apoyada despreocupadamente en el respaldo del asiento del copiloto, silbando una melodía desafinada y desafinada. No se molestó en ponerle el cinturón de seguridad a Maya, que iba sentada en la parte trasera de la patrulla. Tenía las manos esposadas dolorosamente a la espalda. El separador de plástico se le clavaba en las rodillas con cada giro brusco. Su mandíbula palpitaba con un dolor profundo y palpitante, un recordatorio físico constante de la evidencia que acababa de obtener. Cada latido de dolor era un latido más cerca de la victoria. «Voy a enseñarte buenos modales esta noche», dijo Miller con tono informal mirándola por el retrovisor. Sus ojos brillaban triunfantes. «En Oak Haven tenemos una educación especial para gente arrogante como tú». Maya permaneció en silencio. Apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventana, con la mirada fija en los árboles oscuros que pasaban. Su silencio parecía enfurecerlo más que cualquier argumento. Quería que llorara, que suplicara, que protestara. Quería que validara su poder luchando contra él. Su estoicismo era un insulto que no podía comprender. La estación era exactamente como la describían los planos y los informes de los informantes. Un edificio bajo de ladrillo que olía a moho, rosquillas rancias y desesperación. La pintura de las paredes era de un amarillo enfermizo, descascarándose en largas tiras cerca del techo, mientras Miller la empujaba por la puerta principal. Un agente levantó la vista de su escritorio, con una amplia sonrisa de complicidad en el rostro. «Vaya, vaya, Rick, ¿qué hizo este?» «¿Se olvidó de decirlo, señor?», preguntó el agente, cuya etiqueta decía Harris,
arrastrando las palabras. «Peor», gruñó Miller, empujando a Maya hacia el mostrador de fichajes. Ella tenía una opinión. Otro oficial, un hombre más joven con rostro cruel, se rió desde una puerta cercana. «No sabes que tu opinión no importa aquí, cariño». Eran una manada rodeándola. Sus palabras como mordiscos y mordiscos destinados a intimidarla y doblegarla. Vieron su labio sangrante, su aspecto desaliñado y las esposas en sus muñecas. Y vieron un blanco fácil, una historia que podrían contar durante una semana. Maya la absorbió por completo. Cada palabra, cada mueca, cada muestra casual de su cultura corrupta quedaba grabada. El diminuto micrófono, camuflado en un botón de su blusa, era de última generación, diseñado para captar un audio nítido incluso en una habitación ruidosa. Ella cambió sutilmente el peso del cuerpo, inclinando el torso hacia el grupo de oficiales para asegurarse de que la grabación fuera impecable. Miller golpeó con fuerza el mostrador de fichaje. «Vacíen sus bolsillos», ordenó. Maya no se movió. «Tengo las manos esposadas, oficial», dijo con voz monótona. El rostro de Miller se tensó. Era evidente que no lo había pensado bien. Con un suspiro de exasperación, la cacheó él mismo con brusquedad, con las manos posadas inapropiadamente largas en su cintura. Sacó su cartera y las llaves del coche, arrojándolas sobre el mostrador. No encontró nada más. Ni teléfono, ni arma. Buscaba algo que añadir a la acusación. Pero Maya había venido preparada sin nada. Toda su identidad para esta misión estaba contenida en esa billetera. Una licencia de conducir falsa a nombre de Dennis Clark y unos billetes de $20. ¿Sin teléfono? ¿Qué? ¿Demasiado pobre para tener teléfono? Harris rió entre dientes. Probablemente lo vendió para comprar gasolina, añadió el otro agente. Sus risas resonaron en el pequeño y opresivo espacio. Para ellos, esto era un deporte. Estaban tan atrincherados en su pequeño reino de impunidad que no podían concebir otra realidad. No podían imaginar un mundo donde sus acciones tuvieran consecuencias. Esta arrogancia absoluta e inquebrantable era la debilidad que Maya explotaba. Se creían intocables. Y así hablaron y actuaron sin cautela. Miller la empujó hacia una celda. «Puedes sentarte aquí y pensar en el error que cometiste», gruñó, abriendo la pesada puerta de barrotes. «El jefe querrá hablar contigo mañana. No le gusta que le falten el respeto a sus oficiales». La celda estaba fría y olía a lejía y arrepentimiento. Un único banco metálico estaba atornillado a la pared. Al cerrarse la puerta con un ruido metálico, el sonido irrevocable pareció divertir a Miller y sus compinches. Permanecieron fuera de los barrotes un momento más, como visitantes de un zoológico. «¿Sabes?», dijo Miller, acercándose a los barrotes, con la voz en un susurro conspirativo. «Tuvimos otra caída aquí hace unos años. Se puso a hablar como tú. Causó un lío». Hizo una pausa para darle un toque dramático. Nadie volvió a verlo después de que dejó esta estación. Es curioso cómo pasa eso. Fue una amenaza. Torpe, pero clara. Y fue un error. Estaba insinuando el mismo caso que había llevado al FBI a Oak Haven en primer lugar. La desaparición de un joven activista de derechos civiles llamado Jamal Johnson, visto por última vez mientras lo subían a una patrulla de la policía de Oak Haven. El caso se había estancado, sepultado bajo una montaña de pruebas perdidas y testigos intimidados. Maya sostuvo su mirada, dejando que un destello de lo que parecía miedo cruzara su rostro, lo justo para alimentar su ego. En su interior, su corazón latía a un ritmo constante y triunfal. Él estaba mordiendo el anzuelo. La estaba guiando justo a donde necesitaba ir. «Déjala en paz, Rick», ordenó una nueva voz. Era más grave, más tranquila, y tenía una inconfundible autoridad. El jefe de policía, Clay Thorne, estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre su robusto pecho. Era mayor que Miller, con el pelo canoso y un rostro que era un mapa de ruta de tratos secretos
y compromisos morales. Era el rey de este castillo corrupto. «Tráela a mi oficina ahora mismo». Miller se irguió al instante. «Sí, jefe». Al salir de la celda, Maya tocó sutilmente el botón de su blusa. El juego se intensificaba. El objetivo principal acababa de entrar al campo. Se suponía que la oficina del jefe era imponente. Las paredes estaban cubiertas de placas baratas y fotos enmarcadas de Thorne estrechando la mano de políticos locales. Una gran bandera estadounidense se alzaba en una esquina y una bandera del estado de Georgia en la otra, ambas con aspecto polvoriento y olvidado. La pieza central de la habitación era un pesado escritorio de roble, impecablemente limpio, que contrastaba marcadamente con el mugriento interior de la estación. Era una sala del trono, y Clay Thorne se sentaba tras él como un monarca aburrido. Le indicó a Miller que sentara a Maya en la rígida silla de madera frente al escritorio. Miller lo hizo con un fuerte empujón y se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, como un bulldog fiel protegiendo a su amo. La puerta se cerró, encerrándolos a los tres. La acústica era perfecta. Thorne se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. No miró el rostro magullado de Maya. Observó sus manos, su ropa, intentando interpretarla, categorizarla. «Le ha causado muchos problemas a mi oficial esta noche, señorita». Su voz se fue apagando, mirando la identificación falsa en su escritorio. «Clark, tu oficial me agredió», dijo Maya con voz tranquila pero firme. Ya no interpretaba a la mujer desafiante en la gasolinera. Ahora era la víctima acorralada, un papel calculado para bajar sus defensas. Thorne soltó una risita seca y sin humor. «El informe del oficial Miller dice que fuiste beligerante, poco cooperativo y que le propinaste un puñetazo. Solo se estaba defendiendo y sometiendo a un sospechoso. Tenemos un pueblo muy ordenado, señorita Clark. No nos gusta que entre gente de fuera y provoque problemas». Fue un discurso bien ensayado, uno que probablemente había pronunciado 100 veces ante 100 víctimas diferentes. Fue diseñado para manipular, intimidar, para que la persona en esta silla se sintiera total y absolutamente sola. Una sola voz contra el poder monolítico del departamento de policía de Oak Haven. No le di un puñetazo. Maya simplemente dijo: «Me golpeó porque no le dejé colarse en la cola para la gasolina. Hay cámaras en esa gasolinera». Esto hizo que Thorne reflexionara un momento. Las cámaras pueden ser poco fiables. Las cintas se pueden borrar. Es increíble cómo falla la tecnología a veces. Sonrió, con una fina y reptiliana sonrisa en los labios. Pero el testimonio jurado de un oficial se sostiene en un tribunal, sobre todo aquí. Se recostó, dejando la amenaza flotando en el aire. «Ahora, lo que pienso es que quizás solo estás teniendo una mala noche. Quizás estabas confundido. Quizás quieras firmar una declaración diciendo que todo esto fue un malentendido y que podemos dejarte ir con una advertencia. Puedes irte. Deja Oak Haven atrás». Esta era la zanahoria, la oferta de una salida fácil a cambio de su silencio. Maya sabía que aceptar significaría validar su poder y negarse traería el palo. Necesitaba el palo. «No voy a firmar nada», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Lo que hizo estuvo mal. Fue un crimen». Miller se movió junto a la puerta. «Es muy testaruda». La sonrisa del jefe Thorne se desvaneció. Su mirada se endureció como piedras de río. La gente testaruda se encuentra en situaciones difíciles en esta parte del país. Situaciones de las que es difícil salir. Juntó los dedos. «Me recuerdas a ese chico, Johnson. Tienes el mismo fuego en la mirada. Él también era testarudo. Pensó que vendría aquí y cambiaría el mundo. Lo único que hizo fue cambiar la composición del suelo del pantano. La habitación quedó en silencio sepulcral. Maya se quedó sin aliento, no por miedo, sino por la pura emoción de la victoria. Esto era todo. Este era el momento por el que había trabajado, la razón por la que había soportado el puñetazo,
las burlas, la humillación. Era más de lo que jamás hubiera imaginado. Miller, alimentándose de la energía oscura de su jefe, rió. Sí, jefe. Pensaba que sus ideas de la gran ciudad significaban algo aquí. Le enseñamos derecho en Oak Haven. Miller dio un paso al frente, y su voz se tornó en un tono de confesión regodeándose. No se callaba en la parte trasera del coche, hablando de disturbios y abogados. Para cuando lo llevamos al viejo puente de la carretera del Condado 12, por fin se había calmado para siempre. Thorne le lanzó a Miller una mirada penetrante, no de alarma, sino de fastidio. Era una mirada que decía, no le cuentes los detalles a la ayuda. Pero el daño, o mejor dicho, el hermoso regalo incriminatorio ya estaba hecho. Volvió su atención a Maya, con la voz ronca. Lo que quiero decir, señorita Clark, es que tenemos una forma de lidiar con los problemas. Nosotros somos la ley aquí. Nosotros decidimos qué es un delito y qué no. Nosotros decidimos quién habla y quién calla. Y ahora mismo creo que deberías callar. Acababa de confesar sin tapujos haber encubierto un asesinato cometido por uno de sus oficiales. Miller había confesado su participación. Estaban tan cegados por su propio poder, tan desdeñosos con la mujer sentada frente a ellos, magullada y ensangrentada, que acababan de entregarle al FBI una acusación firmada y sellada en bandeja de plata. Creían que estaban en una sala de interrogatorios desmantelando a un sospechoso. En realidad, estaban en el estrado federal testificando contra sí mismos. Maya miró del rostro petulante y seguro de Thorne a la mueca brutal de Miller. Tenía todo lo que necesitaba. La agresión ante la cámara fue el aperitivo. Esta confesión fue el plato principal. La trampa no acababa de saltar. La presa había entrado en la jaula. Había cerrado la puerta desde dentro y le había entregado la llave. Respiró lenta y pausadamente. Se había acabado el tiempo de hacerse la víctima. Un cambio profundo se produjo en el comportamiento de Maya. La sutil caída de sus hombros se enderezó hasta convertirse en una postura rígida. El atisbo de miedo y agotamiento en sus ojos se evaporó, reemplazado por una mirada de una intensidad tan fría y analítica que pareció bajar la temperatura de la habitación. Lentamente levantó las manos esposadas y las colocó en el borde del inmaculado escritorio de Thorne. Jefe Thorne, comenzó. Su voz cambió por completo. El tono suave y cansado había desaparecido, reemplazado por una cadencia nítida y autoritaria que no desentonaba con su apariencia. Según el título 18, sección 242 del Código de los Estados Unidos, privar a un ciudadano de sus derechos civiles con pretexto de la ley es un delito federal. La agresión del oficial Miller en la gasolinera conlleva una pena de hasta 10 años. Thorne y Miller la miraron fijamente, con expresiones que pasaban de una confianza petulante a una confusión desconcertada. Además, Maya continuó, su voz interrumpiendo su estupor como el bisturí de un cirujano. La conspiración para cometer asesinato, como ambos tan amablemente acaban de explicar en relación con el caso de Jamal Johnson, conlleva cadena perpetua. Y la grabación de audio de tu confesión. Imagino que al fiscal federal le parecerá particularmente convincente. Thorne palideció. Miller se quedó boquiabierto, con la boca formando una expresión de «¿Oh, qué? ¿De qué estás hablando?» «De una grabación de audio», tartamudeó Miller. Maya se permitió una pequeña sonrisa fría. Miró directamente a Thorne. «Tenías razón en una cosa, jefe. La tecnología es increíble», señaló con la cabeza el sencillo botón negro de su blusa. «Es un micrófono direccional A7, de uso federal. Ha estado grabando todo desde que me trajiste a esta estación». Luego inclinó ligeramente la cabeza y se tocó el clip negro del pelo. Y esta es una microcámara que capturó la agresión no provocada del agente Miller en una impresionante resolución 4K. Las imágenes de seguridad de la gasolinera ya se están descargando a un servidor federal en este mismo momento. Una comprensión, cada vez más horrorizada, se dibujó en el rostro de Thorne. La miró no como una víctima, sino como algo ajeno, algo que no podía comprender.
¿Quién? ¿Quién eres? Suspiró. Maya se inclinó hacia adelante tanto como le permitieron las esposas, con la mirada fija en él. Saboreó el momento, la inversión total de poder. Agente especial Maya Carter, dijo, cada palabra como un martillazo. Oficina Federal de Investigaciones, y ustedes, caballeros, están arrestados. Como si sus palabras fueran una señal, el mundo exterior estalló. Primero se escuchó un estruendo atronador desde la entrada de la estación cuando un ariete aplastó las puertas principales. Le siguió una cacofonía de gritos. ¡FBI! ¡Órdenes! ¡Al suelo! ¡Al suelo, ya! El sonido de botas pesadas resonó en el suelo del Linoleum, acompañado del repiqueteo de equipo y las órdenes profesionales y precisas de un equipo táctico altamente entrenado. Miller, incapaz de procesar la velocidad de su caída, instintivamente buscó su arma. Fue un error fatal de cálculo antes de que sus dedos siquiera tocaran la empuñadura. La puerta de la oficina se abrió de golpe, rompiéndose las bisagras. 2 agentes del FBI con equipo táctico completo, cascos, chalecos antibalas y rifles listos irrumpieron en la habitación. ¡Arma! ¡Tírala!, gritó uno de los agentes. Miller se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre la funda. Los 2 agentes le apuntaban con sus rifles al pecho, con las miras láser dibujando 2 puntos rojos danzantes sobre el corazón. Su fanfarronería, su arrogancia, todo su mundo de violencia e impunidad, se derrumbó en un terror abyecto. Levantó las manos lentamente, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Otro agente se acercó rápidamente a Maya, usando una llave para abrirle las esposas. ¿Se encuentra bien, agente Carter?, preguntó con voz tranquila y profesional. Estoy bien, agente Kincaid, respondió Maya, frotándose las muñecas. Se levantó de la silla, el latido en la mandíbula, una sensación distante e insignificante. Miró a Clay Thorne, quien estaba desplomado en su silla, con el rostro gris y la mirada perdida. Parecía un hombre que acababa de ver su reino reducido a polvo ante sus propios ojos. Afuera de la oficina, el caos estaba organizado. Los agentes, que hacía apenas una hora se habían burlado de ella, ahora estaban boca abajo, con las manos esposadas a la espalda por agentes federales. Todo el departamento de policía de Oak Haven, la impenetrable fortaleza de la corrupción, había sido desmantelado en menos de 5 minutos. Maya se acercó a Miller, quien ahora estaba sujeto contra la pared por uno de los oficiales tácticos. Lo miró a los ojos, los mismos ojos que la habían mirado con tanto odio racial en la gasolinera. Ahora solo reflejaban miedo y confusión. Se acercó y susurró para que solo él pudiera oírla. Tenía razón, agente. Esta noche recibí una educación especial, y ahora su lección está a punto de comenzar. El resultado fue una escena de eficiencia silenciosa y metódica que contrastaba marcadamente con la cultura descuidada y brutal que estaba reemplazando. Los agentes del FBI se movían por la comisaría de Oak Haven con un propósito casi silencioso. Las cajas de pruebas estaban llenas de computadoras, expedientes y libros de registro. Los agentes, despojados de sus placas y de su arrogancia, fueron conducidos uno a furgonetas de transporte. Sus rostros, una mezcla de conmoción y resentimiento hosco, ya no eran los cazadores, eran simplemente los atrapados. Maya estaba de pie en medio de la sala principal, con una chaqueta federal sobre los hombros. Un paramédico le había examinado la mandíbula, confirmando que no estaba rota, solo con un hematoma grave. El dolor físico era sordo, eclipsado por completo por la profunda sensación de victoria. Observó cómo el jefe Clay Thorne pasaba esposado y cabizbajo. Se negó a sostener su mirada. Él, que había presidido este pueblo como un señor feudal, ahora era solo otro preso federal, despojado de su poder y dignidad. Entonces llegó Miller. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación. Ya no había odio en ellos, solo una confusión desesperada y suplicante. No podía entender cómo había sucedido esto en su mundo. Hombres como él siempre ganaban. Mujeres como ella siempre eran las víctimas.
Su visión del mundo se había destrozado por completo y no tenía marco para procesar su nueva realidad. Había lanzado un puñetazo para afirmar su dominio y, al hacerlo, había firmado su propia vida. La brillantez de la operación de Maya ahora era evidente. Durante meses, el FBI había estado construyendo un caso rico contra el Departamento de Policía de Oak Haven, pero les faltaba la piedra angular, una prueba directa e irrefutable que vinculara al jefe Thorne con el asesinato de Jamal Johnson. Los informantes podían ser desacreditados, y las pruebas circunstanciales podían ser refutadas en un sistema judicial local que Thorne probablemente controlaba. Necesitaban una confesión. Así que Maya había diseñado la trampa, estudió a sus objetivos, comprendiendo que la mayor fortaleza del departamento, su cultura insular, arrogante y violenta, era también su mayor debilidad. No había elegido al oficial más inteligente ni al más poderoso. Había elegido al más tonto e inestable. Sabía que el racismo y el mal carácter de Rick Miller eran una debilidad que podía explotar. El enfrentamiento en la gasolinera nunca se trató de la acusación de agresión. Esa era simplemente la clave para entrar en el castillo. Sabía que una agresión a un oficial por parte de una mujer negra sería un acontecimiento tan significativo en su pequeño mundo que el propio jefe tendría que intervenir. Confiaba en su arrogancia. Sabía que, en la intimidad de su fortaleza, creyendo hablar con una mujer impotente a la que estaban a punto de aplastar, sus egos los dominarían. Se regodearían. Y así fue, cayeron en la trampa que ella les había tendido al confesar el crimen que derrumbaría a toda su organización. El puñetazo fue el cebo. La confesión. El tiro mortal. El agente Consincaid, líder del equipo táctico, se acercó a ella. La estación está segura. Agente Carter, todos los objetivos están bajo custodia. La Fiscalía Federal está presentando la acusación formal en este mismo momento. Los cargos incluyen violaciones de derechos civiles, crimen organizado, conspiración para cometer asesinato y obstrucción a la justicia. Bien, dijo Maya con voz serena. Recorrió con la mirada la estación, ahora desinfectada. Las paredes de un amarillo enfermizo parecían menos opresivas, como si el aire del edificio se hubiera purificado. Guarda el expediente del caso Johnson. La copia física. Quiero verla. Unos minutos después, un agente le trajo una carpeta delgada y polvorienta. Dentro había unas cuantas páginas endebles. La investigación sobre la desaparición de Jamal Johnson fue una farsa. Unas pocas entrevistas superficiales, un informe que concluía que probablemente se había ido de la ciudad. Era la tapadera de un asesinato brutal. Maya cerró la carpeta. Este expediente, antaño símbolo de injusticia e impunidad, era ahora la prueba A de un caso federal que condenaría a estos hombres a prisión de por vida. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Oak Haven, proyectando una luz pálida y limpia sobre el pueblo, Maya Carter salió de la comisaría. Había entrado como prisionera y salido como liberadora. No había usado un arma, un ariete ni una demostración de fuerza. Había usado su mente, su paciencia y su profunda comprensión de la oscuridad que la habían enviado a combatir. Había puesto un espejo frente a un sistema corrupto, y éste se había autoincriminado con avidez. En los anales del FBI, las leyendas a menudo se forjaban en tiroteos y enfrentamientos dramáticos. Pero el legado de Maya Carter sería diferente. Sería recordada como la agente que derribó un imperio con la mandíbula magullada, una cámara oculta y una voluntad de hierro. El sol sale en un nuevo día en Oak Haven, no con la promesa de una transformación mágica, sino con la tranquila y firme seguridad de que un gran mal ha sido arrancado de su corazón. La justicia rara vez cae como un rayo. Más a menudo, es el trabajo lento, paciente y deliberado de quienes se niegan a dejar que la oscuridad triunfe. Es la valentía de una sola persona dispuesta a enfrentarse a un sistema corrupto, no con rabia, sino con intelecto y una determinación inquebrantable. Maya Carter no solo arrestó a un grupo de policías corruptos, recordó a un pueblo olvidado que la ley debe ser un escudo para los inocentes, no un arma para los poderosos.
Llevó la rendición de cuentas a un lugar que había olvidado su significado. El mundo está lleno de refugios de robles, lugares donde se ha permitido que el poder se encone, donde se silencian las voces de los vulnerables. Pero también está lleno de personas como Maya Carter, las profesionales silenciosas que trabajan en la sombra, no por la gloria, sino por la simple y profunda convicción de que todos merecen justicia. Su historia demuestra que el arma más poderosa contra la tiranía no es un puño, sino una mente que no está dispuesta a ceder. ¿Qué significa para ti la idea de justicia? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que la valentía silenciosa de una persona haya marcado una diferencia significativa? Comparte tus opiniones e historias en los comentarios. Los leemos a todos.